Hola, buenas noches, bienvenidos a otra emisión aquí en nuestro canal Al Aire con Miguel Martín de la gustada sección Tu Profe de Lingüística. Y ahora pues vamos a hacer algunas comparativas, vamos a descubrir algunas cosas que no nada más son reflexiones, sino también son incluso ciertos datos históricos, datos morfológicos. Digamos que el tipo de datos duros que puedo dar yo pues son datos apoyados en la lingüística, ¿no? Que esa es pues una de mis áreas de estudio. Que pues de hecho ahí les platicaré un poco de mis experiencias recientes, pero pues realmente es lo que actualmente me da más de comer, la lingüística. Gracias a eso es que me desempeño como profesor. Y pues hay muchas cuestiones que yo tengo que tener presentes siempre para la enseñanza del inglés. Son cuestiones que afortunadamente les digo, pues por la carrera de lingüística, pues las he podido aprender y creo que me dan un panorama mucho más a lo mejor autorizado que probablemente a profesionales de cualquier otra rama para pues hablar de este tipo de cuestiones, para hablar sobre todo pues de lo referente al inglés y el español, ¿no? Que pues como saben, recientemente hubo la polémica con que si el presidente hablaba inglés, que si no hablaba inglés. Hubo obviamente pues muchas manifestaciones de clasismo y de racismo con respecto a esto. Vamos a preguntarnos también si es necesario o es obligatorio o de dónde viene esta cuestión de como sociedad mexicana hablar inglés. Que por ejemplo, pues yo en lo personal también hay que ver cómo llegamos a ello, ¿no? Hay que ver cómo llegó cada quien de los que sabemos inglés, cómo llegó cada quien a ello. Hay personas que lo han hecho por necesidad. En mi caso no fue por necesidad, fue por gusto. Hay personas que su necesidad tiene que ver con lo laboral. Hay personas que su necesidad tiene que ver con lo social, porque están en un lugar donde la única lengua posible que se habla es el inglés. Y hay otras personas que pues a lo mejor profesionalmente se vuelve una necesidad, pero pues tiene algunas consideraciones que vamos a estar viendo. Yo creo que va a estar bastante interesante. Saludo a quienes van llegando. Está Fernando Ávila, muchas gracias. Juan 316, gracias mi querido Juan. También Lucila Zambrano. Jenny, aquí está. También Rubén. También mi querido Jerry, muchas gracias por estar aquí, Jerry. ¿Cómo nos la pasamos muy bien allá juntos en septiembre? ¿Cómo nos desvelamos platicando de cosas tan profundas ahí en el bosque? Esperemos pronto repetir la experiencia. Y por cierto, hasta jugamos fútbol. Y eres bueno, por cierto. Tienes mucha idea. Y eso que dices que no, no sueles jugar seguido. Ya tú evaluarás cuál es mi desempeño, ¿no? Porque han de decir que nomás aquí ando siempre de farol diciendo que juego fútbol y han de decir que ni soy bueno ni nada, ¿no? Pero bueno, ya tú lo podrás certificar. Gracias también a mi querida Gloria Hernández y también a Roxana Arauz, que aquí anda en esta sesión de tu profe de lingüística con Miguel Martín. Y ya. Bueno, pues entonces todo nace, les digo, no nada más de esta cuestión que se suscitó con respecto al presidente, con respecto a evaluar, digamos que su calidad, su preparación, su poder incluso, lo vamos a ver que una de las personas dijo que en términos de poder, y evaluar todo ello, todos estos indicadores, a través de si habla inglés o no. Mm, va a ser interesante lo que vamos a estar viendo, porque también si le damos esa preponderancia a a la lengua inglesa, entonces por default, por una cuestión que no elegimos, porque eso se tendría que elegir, por una cuestión que no elegimos los hablantes de inglés, entonces hablamos una lengua inferior. La, la lengua inglesa entonces así lo manejan, de hecho en las empresas, y yo les digo con los pelos de la burra en la mano. ¿Por qué? Porque pues yo doy inglés de negocios también, o lo daba hasta hace una semana, y ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Y entonces pues prácticamente ahí se considera que el inglés es la lengua de los gerentes, es una lengua gerencial y directiva. Ustedes me dirán qué opinan, sobre todo Jenny, por ejemplo, tú que eres administradora. ¿Percibes también eso? Yo lo he percibido
dentro de ese ámbito que le llaman, ni siquiera le llaman pues administración, le llaman ya management. Dentro de ese ámbito del management se percibe que el inglés es una lengua gerencial. Y me pregunto yo, ¿y entonces el español es la lengua de los que limpian los baños? Ahí lo dejamos ahorita en el aire, dejamos esa pregunta. Vamos a ver entonces algunos videillos, algunos son anecdóticos, la mayoría de ellos, pero solo son para darnos un panorama sobre presidentes de México recientemente que han sido hablantes de inglés supuestamente, ¿no? Que hablan inglés. Son videos que ustedes a lo mejor ya conocen, pero que pues vale la pena retomar un poquito para dar contexto a estas cuestiones del inglés, digamos, del inglés con respecto al presidente y a muchas cosas, ¿no? Porque yo creo que a muchos nos llevan entre las patas en el aspecto de que consideran que no hablar inglés es ser ignorante y que por lo tanto los chairos no hablan inglés. Eso es lo que dicen, ¿no? Entonces, ¿dónde quedan los migrantes? Que todos ustedes migrantes hablan inglés y no tuvieron de otra. Pero bueno, les digo, a veces esa es una parte de ignorancia, una especie de, a lo mejor, laguna que existe, ¿no? Porque como hablamos todos, todo mundo se cree a lo mejor facultado para opinar, pero nadie tiene elementos teóricos, o bueno, muy pocos tenemos los elementos teóricos. Entonces es muy interesante pues abordar este tipo de temas desde una perspectiva donde sí se tengan argumentos, donde no nada más sean, pues yo opino esto, pues yo opino esto otro, y por eso es que se quieren agarrar de bajada al precio. Pero pues dicho esto, vamos ahora sí a ver el primer ejemplo de adefesios presidenciales, intentos de neoliberales, tratando de balbucear el inglés. I want to be very clear. The economic policies should not make us forget or disrupt a third priority, the strengthening of national unity. At present, we bear witness of the existence of not only a dual economy, that is, of thriving sectors and other ones that have fallen behind, but as a result of such, there is also a fragmented society at both socioeconomic and regional levels between the North and the South. In order to decrease such deficiencies, the role of the government is essential. The state must be the great promoter and regulator of the efficient operation of the markets. In summary, the facilitator of our development processes. Rich and developed zones with high standards of living coexisting with depressed regions in extreme poverty with a worrying marginalization is no longer acceptable, because this scenario generates distrust, ungovernability, and delinquency. The objective is that the development and strengthening of markets may spread all over the national territory by creating opportunities for everyone. In other words, we must be able to build and boost a policy of comprehensive development on the territory, where the investment in infrastructure may be the trigger of a buoyant domestic market that complements our exporting sector. Bueno, pues ahí tenemos el primer ejemplo ya estoy spoileando el segundo, pero ahí tenemos el primer ejemplo de que, fíjense que en el sexenio de Peña Nieto, y de hecho estuvo la imagen durante algún tiempo ahí circulando por las redes durante su gestión, pues fíjense que hubo una especie de campaña de decir que ahora somos los Priennials, ¿no? Los Priennials, ya lo saben, pues suena a millennial. Y tenía que ver con que se trataba de jóvenes muy preparados y bilingües, totalmente bilingües, porque pues de hecho hay como una especie de máxima empresarial, que es un objetivo que tienen ahorita, que es convertir a México en un país bilingüe.
de aquí a 10 años, aunque yo llevo dando inglés desde hace 12 y me decían lo mismo, que en 10 años vamos a ser un país totalmente bilingüe, lo cual es, por supuesto, irreal. Los países que son bilingües es por verdadera necesidad, porque conviven con gente que es hablante de la otra lengua y entonces lo hacen cotidianamente y hagan de cuenta que no sé, un día, por ejemplo, que lleguen a las tortillas, el de las tortillas tendría que saber, no sé, inglés para que para despachar en inglés, ¿no? Esas tortillas. Pero si no hay esas necesidades, porque hay que aterrizarlo a cuestiones reales de la cotidianidad. Y eso me lleva también a responder la pregunta muy interesante de Fernando Ávila, que me dice que si las lenguas realmente están muertas. Miren, por ejemplo, hay quien pueda hablar el arameo o quien pueda hablar el griego koine, que ya saben, sobre todo el arameo es casi un cliché, ¿no? De decir que es la lengua que se habló en los eventos del Nuevo Testamento, pero en realidad también se hablaba en esa zona el griego koine. Ninguna de estas lenguas se considera viva, pero sí puede haber quien vea los registros y se sepa hablar toda la lengua completa. E incluso que practiquen entre sí, dos personas. E incluso, por ejemplo, otra lengua que se considera muerta, que es el latín. El latín, hay rezos en latín, hay por supuesto locuciones latinas. Me han contado incluso de exámenes profesionales completos de la carrera de Derecho en latín. Pero eso no hace que una lengua esté viva. Lo que hace que la lengua esté viva es que, por ejemplo, haya una pareja en una comunidad donde todos hablan latín como primera lengua y esa pareja tenga un bebé y ese bebé aprenda a hablar como primera lengua, como en teoría su única lengua de momento, el latín. Entonces eso hace que una lengua esté viva, que haya una comunidad que se comunique, valga la redundancia, en esa lengua. ¿Por qué? Porque podemos decir que de hecho comunicar es hacer común de todos nuestro pensamiento. Comunicar, por si quieren, yo les voy a decir como a mis alumnos, comunicar, por si quieren anotar la definición, comunicar significa hacer partícipes a los demás de nuestro pensamiento. Eso es comunicar, convertir en común algo que solo era particular, que solo era propio y subjetivo. Entonces ya cuando yo digo algo, cuando yo verbalizo algo, es un pensamiento que yo tenía, pero ya lo hice común de ustedes y yo. Lo que yo estoy diciendo se vuelve común de ustedes y yo porque ya lo estoy verbalizando a través de mi aparato fonador, que es digamos, una conjunción de muchos músculos y de cartílagos que se mueven y por supuesto hueso también, bueno, sí, ajá, la mandíbula, que se mueven para comunicarnos, ¿no? Para emitir sonidos, y esos sonidos están, digamos que en un código que todos entendemos, y ese código es el idioma. Por si quieren anotar esa definición, el idioma es el código complejo de sonidos, o bien, en este caso, en cuanto a la lengua hablada, es el código complejo que comparte una comunidad para comunicarse entre sí, valga la redundancia. Ese es básicamente el significado de la lengua o idioma. Por eso es que a veces también dicen, ay, es que recuerden, estas cuestiones también son muy interesantes. Es decir, habla dialecto, no sé si han oído eso, pero como ya lo he dicho en algunas otras sesiones, dialecto no es lengua indígena, porque de hecho está mal enfocada no esa definición, sino esa percepción. La gente cree que, por ejemplo, el purépecha, el maya, el mije, el zapoteco, son dialectos, y no, en realidad no, porque dialecto más bien es una forma peyorativa que desde la ignorancia, y con esto no quiero estigmatizar a nadie, simplemente la ignorancia es no saber algo, pero a partir de ahora, quienes no lo sepan, pues ya lo van a saber. Digamos que más bien dialecto, se trata de la variante de una misma lengua y cambia con respecto a la región. ¿Y en qué cuestiones cambia? En prosodia, o sea, el tonito, y en léxico, o sea, las palabras. Como les decía en alguna ocasión, es un ejemplo bien básico, porque para no ir tan lejos, el español de México, o el español, digamos, más bien de la Ciudad de México,
Si es que hubiera uno, que no hay un estándar. Pero el español de la Ciudad de México, con su entonación y con sus significados de las palabras, es distinto al de Nuevo León, por ejemplo. Porque si yo voy a Monterrey, las puertas no dicen jale, dicen estire. De hecho, las niñas cuando lloran dicen, ay, es que me estiró el pelo. No dicen me jaló el pelo. Y yo, a manera de broma, les digo, si las puertas en Monterrey, si las puertas de los negocios en Monterrey dijeran jale, estarían llenas de gente con su solicitud de empleo requisitada, porque allá el jale es el trabajo. Y así lo asocian más. Entonces estamos ante dos dialectos del español. Otro dialecto del español, por ejemplo, influido por la lengua maya, es el que se habla en Yucatán, ¿no? Cuando salía Cucho, que él, obviamente el Tata, Jorge Arbizu, el actor de doblaje y actor en general, que por cierto era obradorista, muy obradorista, cuando él no era de Yucatán, pero capturaba bien esa esencia. Y los mayas o los hablantes más bien, los hablantes de español yucateco o campeche, según la zona, están influidos por el maya. ¿Por qué? Porque en maya, de hecho, si han visto alguna vez los martes del jaguar, ahí dan pequeñas clases de maya, está muy interesante. Yo sé poquitas palabras, nada más que las aprendí en la carrera de lingüística. Por ejemplo, la palabra perro se dice pec-o, pec-o. Al dios del sol le llaman Kuk-Ulkan, Kuk-Ulkan. Entonces ese U, A, ese es un cierre de la glotis, es un músculo que no movemos en el español más estándar, pero como ese músculo sí lo movían para hacer una consonante que no tenemos en el español, en el maya movían ese músculo, entonces los hablantes de español de esa zona se quedaron con la costumbre articulatoria, se le llama articular a producir un sonido con nuestro aparato fonador. Se quedaron con esa costumbre articulatoria, con ese hábito articulatorio, y entonces meten esa consonante del maya en el español. Y entonces esos son dos dialectos del español. Uno es el dialecto de la Ciudad de México, que les digo, no se podría considerar que es uno estandarizado. Eso es dialecto, digamos entonces, la variación de un mismo idioma con respecto a la región. Pero aquí les va digamos otro concepto, que también existe el sociolecto. El sociolecto, por ejemplo, tiene que ver con los estratos sociales, tiene que ver con los ámbitos. Si ustedes escuchan a los famosos Whitexicans que hablan de esta forma porque dicen es que es súper cool subirte al metro por primera vez porque es un transporte súper barato, igual está súper sucio, pero pues bueno, tienes que vivir la experiencia. Entonces ese es un sociolecto del español, está asociado con una clase social o con un estrato social. Estrato quiere decir capa, por cierto. Estrato quiere decir capa y nos referimos a las capas de la sociedad. Si nos la imaginamos, no sé, como si fueran de esas arenitas, ¿no? Que ponemos de colores, pues cada capa pues es un estrato. Entonces, digo, hay que tratar de definir las palabras porque luego se utiliza un lenguaje, sí, elevado y no está mal, pero pues también tenemos que ser un poquito didácticos en ese aspecto. Y eso es parte del espíritu chairo que tenemos nosotros, del espíritu que manejamos y que hemos estado construyendo al menos Ramiro y yo en estos espacios, que es que el conocimiento lo compartamos para todos. Entonces, ese es un sociolecto. Otro sociolecto, pues es el que usan mis alumnos, por ejemplo, de cámara, profe, es viernes, saque los azulitos. Los azulitos son unas bebidas creo que traen vodka y una bebida energética, y entonces es azul. También les llaman pitufos. Los venden igual en los tianguis. Esto no es un azulito, esto es té de hierbabuena con miel. Porque luego me pongo medio ronco. Entonces, esas son las variaciones de las lenguas, sociolecto, idiolecto. Idiolecto es nuestra forma particular de cada quien de hablar. Por ejemplo, el presidente tiene su idiolecto muy particular, pero ahora ya se está masificando. Porque ahora ya hay mucha gente que dice machuchón, chicanada, macanear. Utiliza muchos verbos y muchos sustantivos y muchos adjetivos que el presidente es parte de su propia forma de hablar, que es de su idiolecto, pero es interesante porque es tan influyente a nivel nacional
que mucha gente está adoptando ese dialecto y entonces más bien se puede volver un dialecto porque una comunidad completa maneja esa forma particular de hablar, pero aparte es interesante también porque ya no es por región, sino ya ahora es por nicho, porque podemos encontrarnos gente de Ciudad Juárez, gente incluso de Texas, de California, donde viven algunos de ustedes que son migrantes, diciendo cosas como lo que le quieren hacer es una chicanada, ¿no? Por ejemplo, y eso lo puede decir alguien de Yucatán y alguien de Texas. Y ese es un fenómeno sin precedentes. Bueno, sí tiene un precedente, pero yo digo que es menos halagüeño, menos benigno, que es, por ejemplo, las frases de la televisión, que luego haré un especial sobre eso también, sobre las frases de la televisión que delinearon el dialecto de los mexicanos. Eso es bien interesante. Por ejemplo, mucha gente, y me refiero al otro ejemplo, me refiero que el único mexicano que por sí solo había influido en la forma de hablar de toda la comunidad hablante, valga la redundancia, era Chespirito. Y estoy leyendo unas cosas bien interesantes sobre él, que en ese programa les voy a platicar, en ese programa sobre las frases influyentes, ¿no? Porque cuestiones como, o frases hechas como fue sin querer queriendo o no contaban con mi astucia, pues igual eran replicadas en toda Latinoamérica. Claro que les digo, pues era otra cuestión, ¿no? Era más, pues, parte del afán expansionista y de adoctrinamiento social de Televisa. Vamos a ver entonces, ya dimos algunas cuestiones interesantes, teóricas. Vamos a ver a otro señor nefasto que ya les había un poquito spoileado, que ya saben que spoilear, pues es una forma que se tiene de decir entre la chaviza, pongámoslo así, entre una especie sí, chaviza, pero aparte chaviza mediática. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es poco probable que a lo mejor una chaviza rural, que a lo mejor jóvenes o adolescentes de un medio rural, que no tienen tanto acceso o que no viven, que no socializan en función de los medios cibernéticos, tenga ese tipo de frases, ¿no? Eso es más bien, pues, de las cuestiones del cine, de gente que se entera de las tramas de cine o que ve publicaciones de Facebook o videos de YouTube donde hablan sobre las películas y sobre las tramas de cine, y sobre todo, pues ya saben que en este ámbito de la cultura pop, de Marvel, de DC, de todas estas cuestiones, y el verbo spoilear quiere decir arruinar el final, que te cuenten el final, porque spoil en inglés es eso, de arruinar, de que ya no va a ser la misma experiencia si te cuentan qué va a pasar al final de la película. Entonces, bueno, esto era un spoiler porque ya se había colado ahí la cara del nefasto e infame Felipe Calderón, y pues vamos a ver un poquito de la plática que daba en Harvard. Whenever you act honestly in public service, whenever you realize and serve with principles and convictions, you will find the sense or the purpose of your life. And I hope that serving others in office or in a public position or whatever, you will be happy being a human being. That's my advice. Find the purpose of your life, and you will find that the service could be a great way to live in this tremendous world in which we are together. That will be my advice. Y pues, ciertamente puede ser que no le podamos criticar a Calderón su gramática, ni tampoco su fonética, que es una cuestión que no es que yo la critique, sino que más bien tengo a lo mejor una capacitación más avanzada en fonética y puedo, pues, reproducir los sonidos con facilidad de otras lenguas, pero también puedo intuir cuando no se están produciendo de manera fiel, pero también puedo enseñar cómo reproducir de manera fiel todo eso, y de hecho pues voy a dar unas capacitaciones al respecto a maestros de inglés de escuelas primarias y secundarias.
me van a tocar grupos como de 20 profesores, pero pues me lo aviento porque me lo he aventado antes. Cuando uno está seguro del tema y lo hace de buena fe, pues, y lo hace con ese afán de que se enseñe mejor, pues todavía más. Bueno, entonces, también dice aquí Jesús 66. Buenas noches, profe. Entonces, el albur es un dialecto. Fíjate que más bien sería como que un subcódigo, porque ahí estás cambiando la semántica. La semántica quiere decir los significados, y estás haciendo juegos de palabras que se entrelazan entre sí. Porque, por ejemplo, no sé si alguien dice una palabra fálica o una alusión fálica, el otro puede contestar, me torcí el pie ayer. Pero ese en realidad no se va a tomar en cuenta la parte de la parte real de que te torciste el pie, sino vas a aprovechar nada más la partícula que suena a meto, de meter. Entonces, más bien suceden otros fenómenos que no lo hacen un dialecto, sino que lo hacen un código, un subcódigo. Es un subcódigo dentro del español. Y es un subcódigo, de hecho, pues, un poco complejo por esta cuestión, de que a veces sí existe el doble sentido, obviamente, que es la base del albur, pero también existen estos juegos de palabras, de aprovechar donde se juntan la parte final y la parte inicial de dos palabras y convertirlo en un verbo, por ejemplo, como en este caso que te estoy ilustrando. Dice Oscar Chávez, Cantinflas tenían casi la misma forma de hablar y otros no famosos como el dueño de la radio surtidora. Claro, pero tal vez Cantinflas puede que haya tenido igual mucha penetración y mucha gente haya tratado de hablar como él u ocupar sus frases, ¿no? Y lo que tenemos más vigente con un fenómeno parecido, pues es al presidente Andrés Manuel, no a este mendigo que está ahí, porque aparte esta es la cuestión que les iba a decir, a lo mejor puedo no tener elementos para criticar su gramática o su fonética, pero está diciendo puras cosas que no tienen sentido con respecto a sus acciones, porque pues dice que actuar con honestidad y que para que todos vivamos en paz, pues él hizo todo lo contrario y sigue haciendo todo lo contrario, ¿no? Y de hecho, pues siempre empinado ante las empresas extranjeras que son extractivistas y que quisieran dejarnos sin recursos, pues yo digo que es un personaje pues muy incongruente, que el hablar inglés, ya vemos aquí que el hablar inglés en absoluto lo hace mejor. Para nada lo hace mejor el hablar inglés. Y dice, sí, exacto, no era Oscar Chávez, sino Chava Flores, sí, Chava Flores, que dice, si no, no sé qué, mejor no te hagas rosca, no, te doy tu pan de caja, mejor no te hagas rosca, o te irá del cocol. Y hasta puedo hacer un especial de Chava Flores, por cierto. Ya me dirán si quieren luego recital de Chava Flores. Dice Lucila Zambrano, Calderón talking about the purpose of life. His purpose is to steal. He also has terrible pronunciation. Pues sí, la verdad es que sí, estamos de acuerdo en que su propósito es robar. Pero es que él ya es un alucinado y él ya es un tocado. O sea, porque ya si a una persona le haces ver sus errores y te sigue diciendo, y se sigue manteniendo en su postura, quiere decir que es un loco o un cínico. Si le haces ver que él es todo lo contrario de lo que predica y sin embargo te sigue diciendo que él ama a México y que él quiere rescatar a México, pues yo digo que ya no hay nada que moverle. Es un maldito loco, un cínico o un fanático. Vamos ahora a ver a otro señor que está haciendo estas cosas recientemente. No voy a poner los videos donde canta las mañanitas, porque no es porque tengan derecho a las mañanitas. De todos modos, el algoritmo será listo, pero escucharlas en voz de Fox no creo que le sea muy, muy grato. Voy a poner un videillo donde se le ponía disque al brinco a Donald Trump, y a la mera hora terminan teniendo pues casi la misma ideología, pero era en este absurdísimo afán chauvinista, ya saben, ¿no? De disque defender a la patria como si
como si el indicado para defender a la patria fuera alguien que la saqueó. Entonces, bueno, pues vamos a ver y escuchar a este señor y sus cartelitos que hasta faltas de ortografía tienen. Mexico will not pay for the fucking wall. Fucking. Hola, Donald. It is me, Vicente, coming to you from Mexico, where the best taco balls are made. ¿Y a quién me entiende? Actually, this are shit. Look at this schematic I downloaded from the dark web. It is a ladder, Einstein. You're going to build a $25 billion wall that can be defeated by a $25 ladder? Now that you know the wall won't work, you can use the money for something else. For $25 billion, you could provide clean drinking water to the entire of the planet for 3 years. Era for the whole planet. You could end world hunger for 1 year. You could hire 50,000 teachers for a decade, or pay for the college education of 250,000 students. The wall must be at least 18 feet tall and look pleasing from the American side. Donald, come on, man. What would be the point of us paying for something beautiful if we cannot even see it? I have to get going. I have a busy day of not being hated. Das vidania, camarade. Bueno, pues ahí estaba este señor loco también, este infame saqueador que pues quiere obviamente lucirse tratando de hablar inglés. Y es un lucimiento estúpido y efímero, la verdad, que mucha gente llega a tener, porque yo he visto, por ejemplo, viendo algún restaurante de la Condesa, en Polanco no me ha tocado, porque ahí sí, lo que pasa es que ahí casi siempre iba yo solo y a trabajar, y bueno, pues a esos lados de la Condesa ahí por la del Valle y todo eso, más al sur incluso, pues sí solía explorar con mi esposa, con mi ahora esposa, cuando éramos novios, pues porque tuvimos la oportunidad de tener plaza en el IMSS. Ella ya había terminado su carrera, ya hasta tenía su cédula profesional y todo, y yo apenas estaba terminando, pero pues estábamos jóvenes y teníamos un cierto dinerete, entonces sin ser nosotros, ella de Peralvillo, por cierto, yo de Nesa, pues nos íbamos a explorar para probar cosas nuevas y ricas a los restaurantes de esos lugares, que por cierto, pues obviamente son casi siempre atendidos por personas de aquí de nuestra zona, que salen desde las 4 o 5 de la mañana, todos apretujados en una combi, a veces medio dormidos, y se meten una friega atendiendo a veces a gente muy prepotente. Entonces pues va mi reconocimiento y mi saludo para todos ellos, y esperemos que si vamos a cambiar el país, también esas condiciones laborales cambien en alguna cuestión, o bien que logren superarse y logren estudiar para que ya no tengan que atender a esa gente déspota y prepotente, o que sus hijos salgan adelante lo suficiente con educación gratuita y de muy alta calidad y con enfoque comunitario, para que ya no tengan que fregarse así en esos ámbitos, ¿no? Y que a lo mejor, no sé, pues llegue un momento en que pues más bien eso sea una elección más que una necesidad. Pero bueno, hecho este apéndice, pues entonces yo me encontraba con personas que en mesas adyacentes en esos restaurantes, también íbamos mucho a uno de Tepanyaki, ahí en Perisur. Y pues nosotros sin ninguna pretensión, porque la verdad es que de comida no sabíamos nada, de alta cocina ni de esas cosas, no sabíamos nada de nada. Decía Roxana, por cierto, no te vayas, Roxana, porque te iba a contestar tu pregunta, que es que era un poco adelantarnos, pero decías que por qué a esos nefastos, que por qué les ponemos a esos nefastos, es mucha tortura.
Dice, ¿y por qué no enseñan todo eso en la escuela dentro del sistema educativo? ¿Nos quieren tener siempre en la ignorancia? No, lo que pasa es que no es muy popular la lingüística como área de conocimiento, o sea, pues tampoco es que sea prioridad para muchos estudiarla. Ya estando adentro, pues si te das tus mañas y aprendes muchas otras cosas e idiomas, porque no es garantía estudiar lingüística de aprender idiomas, pero si aprendes idiomas, pues digamos que te puedes desenvolver bien en la docencia. Hay muchos que son más acomodaticios y están en la investigación, pero la verdad es que a mí me gustó más pues la docencia y sobre todo ese es el enfoque del que quiero platicar más al rato, la docencia, pero no es que selectiva, pero vamos a platicar un poquito de eso más al rato. Pero en esencia, pues, no es que nos quieran mantener ignorantes, lo que pasa es que esto, pues, a mí me toca saberlo y lo que más me toca, más mi obligación es divulgarlo. Entonces, no es muy común, pero pues tenemos la dicha, o bueno, sí, la dicha de estar juntos y compartir conocimiento, y pues esto es lo que yo puedo aportar. Dice Eduardo Gómez, en la película La Dictadura Perfecta usaron a Fox para una escena. Usaron, más bien en el personaje de Sergio Mayer, pusieron la frase de Fox de que ni siquiera, de cosas que ni siquiera los, trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer. Entonces, pues, sí, exacto. Suscribo lo que dice, dice Leonardo Barajas de la Torre. Viejo pendejo, está igual que Peña Nieto. Yo creo que está peor, porque también es un fanático chauvinista. También se envuelve en la bandera de México y resulta que es un héroe. Entonces creo que este señor es mucho peor también por su ignorancia. Es el más ignorante de los tres. Es el más ignorante y aparte quiso explotar esa parte de ser un hombre campirano y como decir, no importa, los hombres campiranos, los hombres rurales, no tienen que estudiar y prepararse, no nada más tienen que hacer mucho esfuerzo o levantarse temprano, pero pueden mantener sus formas rústicas, como por ejemplo llamarle a chiflidos a Marta Sagún y decir vieja, vieja. Entonces pues lamentablemente este señor ni siquiera supo guardar las formas y qué bueno que su sexenio va quedando cada vez más atrás. Bueno, vamos a ver ahora porque se renuevan, se renuevan. Of course. The visit is gonna be in English. Oh. In British accent, which is better than yours. Wishes. Se pasa, se pasa. This is not funny. Yes, it is. It's hilarious. Hilarious. Humongous. Y ahí disculpen que les ponga estos adefesios, pero es la única fuente de donde pude sacar este extracto, porque sí, no es agradable ver al hermano del inculpado por corrupción, Videgaray, y al otro igual acomodaticio locutorcete apodado El Estaca, que le tiran un día sí y el otro también al presidente en radio, porque en tele muestran una cara muy afable y que supuestamente están en contra o no están en contra, pero son capaces de parodiar y de pitorrearse de toda la clase política, pero si los escuchan en radio son otro par de viejos lesbianos, porque aparte ya ni jóvenes son, o sea, ya quieren según apuntar a un público juvenil, como le hacía, no sé, el Adal Ramones o el Facundo, pero ya no están en condiciones. Y total que pues ahí está este señor también, igual que siempre que quiso, bueno, ni señor, pues es un chamaco, es más joven que yo, para empezar, ¿no? Pero siempre quiso vender la cuestión de que es muy preparado. Y en efecto, pues lo habrán, bueno, preparado. No, es que lo de preparado, si se fijan lo de preparado, lo de preparado es una cuestión que también yo considero que es un poco neoliberal en ese sentido, ¿no? Porque ya lo platicábamos la otra vez con ese arquetipo del lector de noticias muy pulcro en un set de televisión con traje, y entonces las personas de la clase pues media baja, que es al menos el target
el target, que en publicidad ya saben es el objetivo al que se dirige un producto, pues estas personas dirían, es que es muy preparado. Pero la realidad es que, pues, ¿cuál preparación? O sea, ¿preparación en qué sentido? También es que la preparación es de quien la paga. Esa es la cuestión. Aquí en México, hasta estos momentos, la preparación es de quien la paga. Y por eso es que el Estado refuerza sus esfuerzos, valga la redundancia, para que la educación sea para todos. Dice Miguel, y si todos estudiamos, ¿qué pasará? Todos seremos licenciado, doctor, maestro, ahora se le conoce como educacionismo. Pues no es que esa no es una pretensión o una bandera, es que esa es una consecuencia del estado de bienestar. Y así están en muchos países de Europa. Y así están incluso en Estados Unidos, no vamos tan lejos. Te informo que a la hora de dirigirse a una persona en inglés, no existe una manera de acompañar su nombre con su título. Si acaso doctor, a veces, ¿no? Pero por ejemplo, doctor para el grado de doctorado se le dice PhD, Philosophy Doctor. Pero para decirle a alguien licenciado no existe en inglés. Y el inglés pues ya se hizo, ya lo vemos, pues una lengua universal que por lo pronto pues también es lengua de uso corriente en Europa, es un estándar en Europa. Y curiosamente, el Reino Unido se salió de Europa, de la Unión Europea con el famoso Brexit, y sin embargo su lengua sigue siendo la más hablada, ahí les dejó el regalito, ¿no? Pero entonces no existe la forma de decirle licenciado a alguien. Y de hecho, pues yo ni siquiera pensé en los títulos a la hora de buscar eso. Yo digo que más bien eso sería una consecuencia dentro del estado de bienestar y ya sería por elección propia. Muchas personas, también en Europa, en los países nórdicos donde se habla de un estado de bienestar mejor logrado, pues eligen no estudiar también y no pasa nada, pero que sea una elección, no que la falta de oportunidades te orilla a no estudiar. Y es más, también en Cuba, pues también igual se volvió un estándar el que haya altos niveles de educación profesional y no hay ese culto a la profesión. Nadie se fija en eso. En un estado de bienestar donde ya la mayoría de las personas ha podido elegir el camino de la formación profesional, ya el culto al título, que es algo que tenemos muy presente en México, pues sale sobrando. Ojalá que lleguemos a un punto como ese. Y ya veremos qué hacemos con tantos doctores y licenciados. Por lo pronto, que los haya. Por lo pronto, que la gente no se quede fuera por filtros que supuestamente son hasta incluso de nivel intelectual, pero pues que en realidad siguen siendo de clase. Sigue siendo que la educación es de quien la paga, porque tiene mucho que ver igual hasta con la alimentación desde los primeros años de vida. Ahí lo dejamos, ¿no? Para que vean que es un asunto sumamente complejo. Y muchísimas gracias también, Karen, por tu participación. Ya no te había visto por aquí, pero qué bueno que aquí andamos. Y qué bueno, y yo concuerdo contigo también que eso de licenciado es una ridiculez. También la verdad, y eso, el concepto de preparado es muy ambiguo, porque aparte se lo pueden apropiar un campo u otro, ¿no? Porque por decir, a mí a veces me lo dicen, pero yo tengo reparo en aceptarlo como un cumplido, porque qué tal si quien me lo dijo, qué tal si también lo puede decir de alguien como Samuel García, solo porque estudió en una universidad extranjera. Eso me preocuparía. ¿Se escucha un ruido extraño en la transmisión, Jenny? ¿A poco sí? El que se escuchaba hace rato, por cierto, bueno, ahorita es porque, aparte, déjenme ver si le saco esto al micrófono y me escuchan un poco más cerca. Pero aparte, lo que pasa es que estaba lloviendo y entonces había un goteo. Estaba goté y goté. Ay, y ese otro ruido es de mis bocinas. Porque, si se acuerdan, antes usaba ya me desenfoqué. Ya me desenfoqué de mis objetivos en la vida, pero ahorita lo solucionamos. ¡Tarán! Ya. Entonces, estaba lloviendo y en el domo se oía mucho el goteo. Pero creo que ya andamos mejor. Esperemos que ya estando mi voz a un volumen más admisible, pues ya no tengan ese problema de que se cuela un ruido con este microfonete. Es que la consola me anda fallando también.
le voy a mandar a limpiar los potenciómetros. Y bueno, pues entonces continuamos. Dice, ya con esa explicación del culto a la profesión queda más claro tu punto. Bueno, y no creo que hiciese falta para la generalidad de quienes estamos aquí, pero lo podemos intuir, ¿no? ¿Quién no desea que todos puedan tener la posibilidad de elegir si estudiar o no? Y que no sean... A veces hay que ampliar nuestras apreciaciones, no nada más a lo que nos ha tocado vivir en un ámbito netamente urbanizado y cosmopolita. Recuerden que otro rollo es la educación en el resto del país, con todas los obstáculos que tiene que sortear. Hay que hablar de la generalidad del país. Sí, Karen, lo que pasa es que dicen preparado solo por haber pisado cierta institución o solo porque habla inglés, por ejemplo. Pero pues no, o sea, por eso les digo que sí es ambiguo, porque cada ámbito cada facción se lo puede apropiar, se puede apropiar ese concepto. Gracias, muchas gracias, Karen. 5 millas. Exacto. Muy bien. Pues vamos entonces a ver otro videillo que es quite interesting. Muy interesante. Bastante interesante. Que tiene que ver incluso con bueno, mejor eso lo dejo para el final, porque ahí van a venir otras reflexiones. Mejor vamos a seguir haciendo corajes. Vamos a ver este extracto de Sin Censura, que es también porque por comodidad, para no loguearme otro extranjerismo, para no hacer ese login, no registrarme, no meter mi iniciar sesión, se le llama. Iniciar sesión, eso de loguearse. Ya ven cómo uno se va acostumbrando a esos extranjerismos. En Twitter, dentro de ese navegador, porque utilizo 2 navegadores distintos. Bueno, pues entonces, para no iniciar sesión ahí, pues de una vez mejor lo agarré desde el cacho de Sin Censura. Por cierto, voy a estar ya 2 días por semana en Sin Censura. De fijo, las mesas de los lunes, que este último se canceló, el lunes pasado se canceló porque... dice, por cierto, ¿qué tal la pronunciación de la doctora Scheinbaum? Sí, interesante, bien lograda. Y aparte les digo que entonces voy a estar, aparte del lunes, voy a estar ya sea algunas semanas el jueves y algunas semanas el miércoles. Entonces pues vamos progresando. A ver si luego me dan un espacio más amplio en la mañana. Y pues eso va ayudando a esto que es mi emprendimiento también. Esto es un emprendimiento. Ahora que tengo alumnos de administración, pues ya me la creo más que esto es mi emprendimiento. Disculpen que se me atoró una baba O'Reilly, como la canción de The Who. Pero ya estamos de vuelta. Vamos a hacer corajes. Fíjense que hoy me cayó un 20. Finalmente entendí la famosísima frase de AMLO de primero los pobres. Hoy que lo vi sentarse en una silla de la oficina oval, una de las oficinas más poderosas del mundo, desparramada en su totalidad. Hoy entendí que la pobreza no te la da la falta de dinero, te la da la escasez de recursos, de educación, de conocimiento, de idiomas. No entendía nada de lo que estaban diciendo, nada. El presidente no habla inglés. Apenas les podría decir que habla español, pero seguro rebuzna. Qué delicadas estas ya ofensivas aseveraciones con respecto al presidente, que obviamente está hecho pues para su público, ¿no? Está hecho para esos... precisamente el público que acude a esos canales donde lo que
lo que quiere escuchar son insultos contra el presidente, porque ellos mismos le profieren insultos a diario en las redes sociales, y pues eso es lo que quieren, ¿no? Una persona que lo insulte desde cualquier trinchera, desde cualquier ámbito, apoyada en cualquier tipo de consideración, y pues dice que la oficina Oval, que es una de las oficinas más poderosas del mundo. Entonces, yo, a veces esa frase de que el conocimiento es poder, a mí no me gusta tanto porque se la he escuchado a gente que es así como esta niña, que es de pensamiento individualista y sumamente dañino para la sociedad. Entonces, el poder de la Casa Blanca no está en consonancia con un presidente que no habla inglés, porque entonces implica que mostrar poder es, entre otras cosas, hablar inglés. Y esto me lleva ahora hacia la reflexión que les decía. Hasta la semana pasada estaba yo dando inglés de negocios. Probablemente luego me vuelvan a ofrecer y voy a ver si me acomoda en horario. Por lo pronto no se me estaba facilitando mucho por las clases que estoy dando en una universidad. Pero es una universidad que a la vez, pues, fíjense que luego reniego un poco de eso. Pero a la vez yo creo que estoy en el lugar correcto, en el sentido de que aparte de llegar en bicicleta, que eso es algo que no muchos pueden hacer, y estoy agradecido con ese privilegio de llegar en bicicleta al trabajo sin vivir en la del Valle. Pues aparte de eso, yo creo que por la zona, yo creo que el conocimiento no se debe de quedar ni de esparcir en las zonas, digamos, de estratos sociales más altos, y el chiste es entonces empezar o meterle más leña al fuego, echarle más leña al fuego, echarle más vapor a la maquinaria para que obtengan mejor capacitación, una capacitación más integral, y si es posible, pues eso, que salgan adelante laboralmente las personas de estas zonas de la periferia. Es muy, muy distinto, por ejemplo, lo que se puede enseñar aquí a lo que se puede enseñar en otras universidades, que obviamente pues van a contratar probablemente a gente de mi perfil, pero imagínense, pues yo ya no me veo ahorita cruzando la ciudad. La verdad es que no, ya estoy medio cansado, y como ya cruzo la ciudad en la tarde, pues entonces sería salir a lo mejor mucho más temprano y ya no volver a casa en todo el día, que antes me pasaba, pero ya no quiero cometer esos errores. Si puedo evitarlo, mejor. Y bueno, pues entonces les digo, estaba yo hasta hace una semana dando inglés de negocios, y fíjense que ahí es bien curioso, porque la persona que es mi, pues es, digamos que estábamos, no sé, como en una relación como de empleador, pero a la vez pues parecíamos a veces como socios. Hemos hecho muchísimas cosas juntos, hemos trabajado en muchas cosas juntos. De hecho, ahí es donde empecé a armar mis primeras capacitaciones de fonética para los profesores. Saludos mi querido Luis, que aquí estás como Pesadillas Radio. Dice, Harvard le ha dado al mundo los peores presidentes. Pues fíjate que haciendo recopilación, pues tienes razón, tienes razón mi querido Luis, porque pues es uno de los lugares donde el neoliberalismo se sigue renovando, ¿no? Se sigue todavía pues reagrupando, y quién sabe qué cosas estén planeando en nuestra contra ahora mismo en esos cuartos de guerra de las universidades elitistas gringas. Y bueno, pues les decía, entonces es bien curioso, porque la persona con la que yo empecé a trabajar ahí, quien me jaló para eso, es un profesor de inglés, pero que él no aprendió en una educación formal, sino que aprendió más bien como un ayudante en un crucero que surcaba el mundo prácticamente, y conoció muchísimos lugares del mundo. Y entonces él ahí aprendió un inglés a lo mejor no muy fiel en la pronunciación, no muy fiel en la fonética, pero sí bastante fluido, y también por el tipo de gente que trató de muchos lugares del mundo, pues digamos que adquirió una mentalidad más abierta, y entonces a él le interesaba mucho el enfoque de la lingüística, el enfoque que
que yo le daba, que no era el típico de la capacitación de inglés y ya, sino que pues obviamente llenar todos esos huecos que nadie enseña, porque pues como lo he dicho siempre, pues el que te enseña inglés no sabe español, el que te enseña español no sabe inglés. Y yo afortunadamente, gracias a la lingüística y a que aprendí inglés yo solito, que esa es otra cuestión que quiero platicar con ustedes, pues a que lo aprendí yo solito, no orillado por nada, sino simplemente yo, no orillado más bien, sino motivado por las cuestiones culturales, pues entonces digamos que congeniamos, porque este hombre que les digo, no voy a mencionar su nombre por respeto, pero digo por respeto a nuestra relación laboral, pero también por respeto a que en este momento discrepo con algo de lo que me ha dicho, porque él es obradorista, porque él es de izquierda, pero a la vez, en cuanto al inglés, tiene una visión totalmente mercantil, que ya ustedes me dirán si están de acuerdo o no, porque pues obviamente a los que les dábamos clase, a los que siempre les he dado clase de inglés en ese ámbito de negocios, pues que francamente me ha ido bien con eso, me ha ido bastante bien. Yo la verdad es que con estas personas estoy muy agradecido, pero él digamos que lo maneja, igual yo no me iba con su discurso, ¿no? Yo siempre lo he hecho discrecionalmente a como yo creo que debe ser, pero él decía que hay que empoderarlos, que con el inglés los vamos a empoderar. Entonces, pues estas son aseveraciones pues medio, la verdad, peligrosas, ¿no? Porque entonces tiene menos poder quien no habla inglés. ¿Tiene menos poder quien solo habla español? Y yo por supuesto digo que no, porque yo estudié la lengua desde un punto de vista social, y toda esta gente nada más le da una perspectiva utilitaria. O sea, nomás aprenden inglés a estas personas a las que yo les daba los cursos porque necesitan entrar a juntas, porque necesitan ir a congresos, porque necesitan tratar con clientes, con socios que solo hablan inglés. ¿Y por qué los socios no aprenden en español? ¿Y por qué los clientes no aprenden español? ¿Y por qué no se decide, incluso estando en México, porque esas juntas, aunque son en México, se arman en inglés, y eso es un poco dispar y ridículo, porque llegan nada más 2 supervisores o jefes que son hablantes de inglés, y por ellos se hace toda la junta en español, en inglés, perdón, aunque ellos no sean ponentes, aunque ellos ni vayan a decir nada en esencia, o no vayan a tomar el control de la reunión, pero por ellos se hace en inglés. Entonces, pues a mí, yo aprendí inglés solito, y a lo mejor ya mi familia, que no fue rica, pero pues se fue volviendo de cierta manera estable, gracias a que, sobre todo, pues a que mi papá tuvo bastante buen trabajo como grabador y dibujante. Hacía los grabados para imprimir las cajas, y entonces pues les dio carrera a mis hermanas, la primera camada, digamos, de hermanos, y ya después, 10 años después, nací yo. A lo mejor sí había dinero para meterme a clases de inglés, pero no lo creí necesario, porque pues yo lo iba descubriendo solito, y ya tuve la oportunidad de tener computadora desde segundo de secundaria, y entonces pues yo sí le di ese enfoque de aprendizaje. Sí me la creí, eso de que en internet estaba todo el conocimiento del mundo, y pues así es como aprendí inglés, pero no aprendí inglés porque me dijeran mis papás, ay, tienes que ser un chico muy preparado para que triunfes en la vida, o tienes que comerte al mundo, ¿no? Y tienes que empoderarte con el inglés, no, porque mis papás no tenían esa visión. En cambio, por cierto, pues tuve un amigo, digo tuve, y no es porque dejáramos de ser amigos, sino porque el año pasado murió durante la pandemia, hace 2 años, perdón, ya va a ser 2 años, murió debido a la pandemia, y entonces pues a él sí, sobre todo su mamá era maestra de secundaria, y su papá era mecánico de aviación. O sea, ya tenían un nivel de vida superior a, por ejemplo, al de mis papás, que pues no tuvieron carrera, ¿no? Ya tenían una infraestructura, tenían hermanos, esos señores tenían hermanos profesionistas en la familia. Yo solo tenía un tío que era profesionista, y entonces pues el enfoque cambiaba, y a él y a su hermana pues los metieron a 800,000 cursos desde niños,
pero más bien con ese fin de volverlos unos triunfadores, de volverlos superiores a los demás. O sea, ese era el enfoque de la maestra, de esta maestra que todo el mundo le llamaba maestra. Yo siempre le dije, señora, pues bueno, pues es que pues no me tocó a mí de maestra, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué le iba yo a hacer? Nunca fue mi profesora de grupo porque pues yo iba en una secundaria donde también igual era medio elitista la cosa, aunque no era de paga, pero sí la verdad es que iban muchos hijos de profesionistas porque son los que más comúnmente suelen tener altos promedios. Nosotros veníamos de un ámbito que no éramos ricos, pero solíamos tener altos promedios. Entonces, pues nos tocó vivir una realidad a mis hermanos y a mí, pues medio rara, porque pues era un poco dispar a nuestra formación. Total que entonces yo me dije a mí mismo, ¿vas a seguir empoderando líderes a través del inglés? Si tú que lo aprendiste por diversión, para entenderle a Bob Dylan, para entenderle a los Beatles, para entenderle a Tom Petty, para entenderle a Neil Young, para disfrutar la música, para que a la hora de cantar las canciones realmente supieras y las cantaras con más sentimiento al saber lo que estabas diciendo realmente, si una frase te llegaba. Y a ellos los estoy ayudando, les estoy compartiendo y prestando un servicio por dinero, pero a fin de cuentas son gente que no va a apreciar ninguna dimensión artística, ni tampoco literaria, ni tampoco humanística del idioma, que la tiene, porque el inglés no es puro imperialismo, el inglés también es poesía, también es música, también es creación literaria. O sea, el inglés no es nada más Margaret Thatcher o von Hayek o cualquier neoliberal que me digan, sino también el inglés es T.S. Eliot, es Jack Kerouac, es Allen Ginsberg, es Herman Melville, aquí precisamente que están mencionando a Moby Dick. Entonces, por eso es que pues esas personas nunca van a saber porque pagan sus cursos de inglés, los pagan bien, las empresas lo pagan bien. Y si ven un maestro pues que maneja cierto nivel, pues lo siguen llamando, y esa ventaja la tuve durante mucho tiempo en empresas de gran poder económico, la verdad. Y entonces pues yo les prestaba ese servicio en sus instalaciones que eran muy nice, muy chic, con hasta café, nos daban café y galletas y todo. Pero para entenderle a Bob Menéndez, esa está buena. Entonces, yo no, para mí el inglés no fue capacitación. Para mí el inglés totalmente fue disfrute. Totalmente fue una cuestión cultural. Y tampoco fue por necesidad, porque pues yo no he pisado los Estados Unidos, pero pues creo que ya al menos podré hacerlo sin dar tantas vergüenzas, ¿no? Al menos. Entonces, dice aquí Rafael Guzmán, el idioma universal, el inglés, se utiliza porque la potencia económica, el capital, habla ese idioma, pero por supuesto. Y no solo el capital, digamos, en el sentido económico, sino también el capital cultural. También la industria cultural está masivizada en inglés, aunque luego eso nos pasa a nosotros también porque lo tenemos muy cerca y porque la verdad es que ha habido muchísimo entreguismo también cultural, también hay entreguismo cultural. Digamos que no producir cuestiones culturales de arraigo nosotros y que lo que producimos sea demasiado kitsch, demasiado chafa. Y entonces pues que la gente considere que lo verdaderamente prestigioso es lo que está en inglés. Por ejemplo, reflexionaba Fabricio Mejía en el libro de Nación TV. Ese ahorita la quito, Karen. Reflexionaba Fabricio Mejía en el libro de Nación TV, que era una reliquia, el humor de Chespirito en los 70, y prácticamente pues solo les gustaba a los dictadores, porque hasta actuó, había un veto para la dictadura chilena, para mencionar las cuestiones de Pinochet y para actuar en Chile por parte de los televisos. Bueno, pues Chespirito se lo brincó en el 78 y actuó en el Estadio Nacional de Chile, invitado por Pinochet. Y dice ahí en
en el Estadio Nacional, en el mismo donde le cortaron los dedos y obligaron a tocar la guitarra a Víctor Jara. Y en esos mismos vestidores donde lo torturaron y lo hicieron gritar hasta desgañitarse, ahí se cambiaron los actores para hacer su sketch del Chavo. Pero bueno, él decía, aquí era una reliquia porque mientras en otros lugares, en otras latitudes, básicamente en lo anglosajón, ya estaba Woody Allen y ya estaban los Monty Python, pero también eso es culpa de la industria cultural mexicana, que privilegie a lo chafa, que privilegie a lo kitsch, porque en efecto, pues obviamente, si comparamos, no sé, a Benny Hill, a Woody Allen, que no soy tan fan porque no me gusta tanto su verborrea pretenciosa, o bien a los Monty Python, que tienen buenos sketches, frases cortas y mucho humor visual, así como el humor visual de Benny Hill, que a mí me hace mucho reír, o incluso La Tremenda Corte, ¿no? La Tremenda Corte, que también, de hecho, de ahí se fusiló casi todo Roberto Gómez Bolaños. Pero evidentemente, si comparamos todo esto con lo que teníamos aquí, con lo que se producía aquí de comedia, que era mayoritariamente esa comedia televisiva del pastelazo, de la cachetada, pues evidentemente pues sí salíamos bailando, pero de eso no es porque los mexicanos por naturaleza seamos tontitos o no tengamos ingenio para crear humor, sino que pues más bien esa es una decisión de la industria cultural, hacer un humor muy barato, hacer un humor sumamente barato, y entonces a través de eso pues sí, los demás, lo demás que viéramos íbamos a pensar que era oro puro comparado con lo que se hacía aquí. Pero ese es el punto. Yo ya no quise ir al escritorio de personas privilegiadas a darles más, a engrandecer su privilegio. Los polivoces eran otra cosa, esos eran otra cosa. Pero pues como eran más pícaros, sin llegar al doble sentido de nada, pero eran más pícaros, como que no tuvieron el mismo... Y ni recurrían al pastelazo ni nada, no eran, también eran buenos los polivoces, aunque sus películas estaban muy mal dirigidas y yo creo que igual por eso no pegaron tanto así en la memoria. Dice, es necesario hoy por hoy saber otro idioma, se requiere, porque en muchos trabajos lo exigen para contratarte o te facilita la oportunidad de estar en otros países. Sí, claro, yo por eso aprendí 5. Por eso, pero la cuestión es que el considerar al inglés como una lengua superior al español, eso es digamos que el mito, esa es la falacia que tenemos que tumbar. Esa es la principal falacia que tenemos que ir dejando a un lado, porque no es correcta, porque también digamos que podríamos elegir no hablar inglés, no aprenderlo. ¿Qué tal si alguien quiere... ¿Qué va a pasar si yo voy a aprender francés? ¿Qué va a pasar si yo quiero aprender francés? Entonces ya no soy empoderado. Por eso les dije, yo no quise ya. La verdad es que ya no me cayó en gracia. Me siento más a gusto con jóvenes que están en formación y que a lo mejor son de aquí, de una zona donde no todos tienen oportunidades. Y si a ellos les puedo abrir los ojos y hablarles de algo más que sea distinto al inglés, que no sea nada más la capacitación como tal, sino que hasta les puedo enseñar gramática del español con 2 o 3 pinceladas de política, pues yo me siento más a gusto, aparte de que no tengo que irme en mi carrito temprano hasta las lomas, voy en bicicleta. Entonces, no, como que esa parte de empoderar a través del inglés, no sé, yo no me siento con mayor poder que nadie por hablar inglés. Lo que puedo, lo que tengo como particularidad en ese sentido, pues es que a mí me da de comer. Y nada más. Pero cuando yo enseño inglés, yo no lo enseño con ese enfoque utilitario de que te va a servir para o que tiene que ser necesariamente para las juntas, tiene que ser necesariamente para los congresos, para los clientes. Esa es la realidad que les toca a muchos vivir, pero pues como yo lo aprendí, les digo, por mi cuenta y por una cuestión más cultural, pues entonces
por eso es que pues yo lo manejo de otra forma, y esa forma ya cada vez era menos compatible con ese trabajo de enseñarles a los privilegiados más inglés. Porque pues pueden aprender en otro lado, pueden aprender, no sé, con alguien que se sienta menos agraviado de teniendo incluso más currículum que ellos, irles a enseñar directo a su escritorio, ¿no? Viniendo yo desde aquí de Nesa, no me hace mucha gracia. Y por eso pues mejor voy con los jóvenes que están en formación, y algo podremos hacer con sus cerebros para que no se nos desvíen tanto. Bueno, voy a quitar a esta señora, ya una vez que les he platicado esa triste historia, porque no es triste porque dando las clases ahí, pues me siento, sí, a gusto. Y aparte, pues me siento también a gusto aquí desarrollando el periodismo, que por eso estudié la otra carrera, la de periodismo, y por eso, pues aquí es esto, donde lo estoy, me parece que ejerciendo muy a mi manera. Y pues también esto en algún momento va a otorgar más dividendos todavía. Yo tengo la pretensión de que no toda la vida voy a estar dando clases de inglés, sino que en algún momento se va a decantar hacia acá, que va a ser el periodismo lo que me dé más dinero que las clases de inglés, hasta que en algún momento abandone las clases de inglés. Y de todos modos, como periodista, pues también me sirve mucho estar certificado en ese y otros idiomas. Así que pues, de todos modos, yo digo que pues sigo aportando a la sociedad, que eso es lo importante. Vamos a ver aquí cómo él iba a decir profesor. Pues sí, también es nuestro profesor, ¿no? El presi se puede comunicar a la usanza de siempre. No voy a decir que a la vieja, porque antes eso no estaba tan perfeccionado, pero esa es otra cuestión, que el área de conocimiento de intérprete traductor ahora pues está mucho más sofisticada gracias a la tecnología y pues a muchas otras cuestiones, ¿no? Hay mejores entrenamientos, que ya saben que en inglés a la capacitación se le llama training, y a veces por eso pues ya se van utilizando frases con la estructura y la semántica del inglés en el español, que ahorita ejemplificaremos un poco. Pero lo importante es que pues también trabajan los intérpretes traductores, y entonces a ver, si el presidente es un ignorante por no hablar inglés, ¿por qué no se dice que Joe Biden, que en este caso no es él, sino que está con un periodista inglés, ¿por qué no se dice que este periodista inglés o que Joe Biden son ignorantes solo porque no hablan español? ¿Se fijan en esa disparidad? Se es ignorante si no se habla inglés, pero si se es hablante de inglés y no se habla español, no se es ignorante. Es lo correcto. Lo correcto es no saber inglés para los hablantes nativos. Lo correcto es no saber español para los hablantes nativos de inglés. Pero lo correcto para los hablantes nativos de español es saber inglés. Es muy dispar el criterio. Es muy clasista. Y por eso creo que son prejuicios que nos tenemos que quitar como sociedad. Algún día tienes que estar en algún trabajo en el gobierno, maestro. Muchas gracias, Karen. Pues a ver, porque la plaza del IMSS, ahí tengo metido un cambio de categoría donde pues ya me pueden, creo que pagar lo justo y solo tener un solo trabajo y hacer lo que quiero yo. Que como yo no tengo institución o partido político, lo que sea, que me pague lo que quiero seguir estudiando, porque yo quiero seguirme preparando, entonces pues eso es lo que me detiene un poco. Pero pues vamos a ver ahora cómo le hacemos, porque ya el 11 de agosto me dicen si me quedé en la maestría de la UDG, por cierto, ahí les aviso que si después del 11 de agosto no transmito en 2 días o 3, puede ser porque estoy armando toda una guelaguetza por haberme quedado, o porque estoy replanteándome mis esquemas en el recogimiento, léase chillando en los rincones por no haberme quedado. Bueno, pues vamos a ver nada más este episodio, entonces digo, nada más ahorita, pero luego seguimos con más. Este episodio
en el que el presidente hace uso de la traducción simultánea. Y el periodista también, y no pasa nada. Pues también comen los intérpretes traductores, digo yo, ¿no? También comemos los lingüistas. Mexican miracle with interest rates at 8.25%. I know you have been very good at not interfering in the central bank, but with interest rates at 8.25%, that is much higher than other countries. It is much more difficult. Do you think it is the interest rates are now a problem to growth? They are too high. Sí, pero mire, soy respetuoso de la autonomía del Banco de México. Yes, but look, I'm respectful of the autonomy of the central bank. El Banco de México, pero una cosa es One thing is what's desirable, and another thing is what's possible. I would like that the Bank of Mexico not only take care about controlling inflation, but also think about growth as well. To be thinking more about growth, yes. Estamos hablando de que We are talking about what the Bank of Mexico is doing. They are more cautious. They are more cautious about inflation. no está mal, pero es importante bajar las tasas. That is not a bad thing. Alentar el This is not the wrong thing to do. I'm not saying that. se lo dejamos But it's important to lower rates to encourage growth. John, tenemos nosotros mucha confianza This is an issue that I'm leaving for the Bank of Mexico to decide. Because we trust we are not just going to be able to grow, but also to develop. porque crecimiento y eso es lo que queremos cambiar. Not only growth, but Bueno, pues ahí lo tenemos, una entrevista sobre economía, donde por cierto el presidente siempre le da ese enfoque hacia el estado de bienestar, que ya saben que en inglés le llaman de manera despectiva welfare. Las políticas que tienen que ver con el estado de bienestar le llaman welfare, pero de una manera despectiva que casi para ellos significa lo que aquí para la terrible derecha, ¿no? Ellos utilizan un eufemismo y aquí lo que utiliza la derecha es la frase de de mantener a los huevones, ¿no? Una frase sumamente ofensiva y clasista. Y bueno, vamos a ver ahora gente que por cuestiones culturales también se acerca al aprendizaje de una lengua que no es hegemónica, porque el español no es una lengua hegemónica, porque como ya lo he dicho, en estas empresas incluso donde yo daba inglés, pues se consideraba que el inglés es la lengua de los gerentes y el español la lengua de quienes limpian los baños prácticamente, al menos en el ámbito del management. Entonces vamos a ver simplemente cómo Gwyneth Paltrow, que pasó un año de intercambio en España por puro gusto, pues puede mantener una entrevista en español. Ojo con la periodista, que obviamente pues la considera, evidentemente, pues al tener nosotros idealizados a los personajes de la cultura anglosajona, pues obviamente se deshacen elogios con ella. Dice, ¿cómo encontrar la entrevista? Se llama, es una entrevista, te refieres a la del Prezi, ¿no? Es en la página de Bloomberg. Y dice, AMLO would like Mexico's central bank to cut rates, ¿no? Que baje las tasas. Vamos entonces ahora sí a ver cómo Gwyneth Paltrow, con la mano en la cintura, se desempeña en español y no pasa nada. Estoy con Gwyneth Paltrow, una gran actriz ganadora de un Oscar, de un Globo de Oro, cualquier premio, esta mujer lo tiene. Qué rico estar contigo, qué elegancia. Gracias. Y es impresionante escucharte hablar español. Háblame, ¿dónde lo aprendiste? ¿Y por qué te entusiasmó aprender español? Bueno, cuando tenía 15 años yo estaba estudiando español en el colegio en Nueva York y la profesora nos han dicho, bueno, hay una oportunidad a ir a España, a estudiar ahí. Entonces yo hacía un intercambio y vivía con una familia en el centro de España, cerca de Toledo. Y me encantó y fue como una temporada en mi vida muy importante. Y me encanta España, la cultura latina.
siempre me voy a México, por ejemplo. Me gusta mucho la cultura, la lengua, la gente. Así que lo aprendiste en la escuela, con la gente, ningún amigo en especial, amiga, nunca... Yo tengo una amiga en Londres que es de Mallorca, se llama Rosario, y con ella practicamos, bueno, yo practico con ella. Y también tenemos una niñera de España en casa para que mis niños puedan aprender también. Entonces, siempre estamos hablando en español. Bueno, pues ahí tienen una persona que, siendo del ámbito de la industria cultural anglosajona, hegemónica por excelencia, pues sin embargo quiso aprender español. Y pues entonces, que hay que agradecerle casi. Yo digo que no, es una cuestión de elección y así debería ser. No debería de tener ninguna presión por parte de nadie, ningún mandatario, ninguna persona que esté en un puesto público, de que hable o no inglés, independientemente, y yo no crean que estoy instalado en la ignorancia, o bueno, no la ignorancia, o más bien en la cerrazón de no hablar inglés. For those who think that I'm not a real English speaker, let me tell you that actually that's the way I earn most of my money. Pero no es la cuestión. La cuestión es más bien, yo creo que revalorar también que tenemos una identidad a lo mejor ya medio trastocada, medio pervertida por las cuestiones históricas, por la conquista y todo eso, pero que pues a fin de cuentas es lo que ahora tenemos como nuestra cultura mexicana, si así se puede pues condensar, ¿no? Es parte de nosotros el español, y por eso el presidente pues legítimamente se amacha y dice, pues yo voy a hablar español. Porque entonces soy ignorante si no hablo español, y tiene razón, como están diciendo en el chat, y Biden si no habla español, ¿a poco la derecha lo va a estar jodiendo por ignorante? Pues no, pero todo viene de esas cuestiones tan tontas de considerar que el inglés es una lengua de mayor prestigio que el español. Y por supuestísimo que no. Y también Pati Arellano nos decía que en efecto ahí no importan los títulos en español, en Estados Unidos, es algo irrelevante. Ese culto al título, ese culto a la profesión es algo que está emanado aquí de la desigualdad y de esa cultura en la que nos dijeron que solo si le echas ganas vas a ser profesionista, pero no toman en cuenta las oportunidades desde niños, o sea, la falta de oportunidades, e incluso eso que, como les decía, se deriva en la falta también de alimentación, de transportación, incluso de útiles escolares, de muchas cuestiones, para que luego a un niño o a toda una sociedad le hagan creer que si fracasa en un sistema que de por sí ya está saturado y tiene un gran embudo, o al menos eso lo está tratando de paliar el presidente con las nuevas universidades, pero que si fracasa topándose de lleno contra ese sistema que lo rechaza, es por tonto o es por flojo. Más bien es por pobre. Y esa pobreza no viene necesariamente de su hueva, como dicen, sino que viene de que pues las oportunidades se las guardó un grupúsculo para sí mismo y solo dejó migajas para el pueblo llano. Creo que eso lo tenemos bastante claro todos, ¿no? Déjenme ver aquí en los comentarios, porque también, por cierto, mi amigo José Ramírez también, por aquí anda. Saludos allá hasta Puerto Rico. Dice, el de Juay de Rito también. Dice, la mayoría de los derechosos que le critican al presidente no hablar inglés, estoy seguro que tampoco lo hablan, y los contados lo hablan pésimo. Sí, no es descabellada esa hipótesis, la verdad es que muchos de ellos, o sea, nada más utilizan extranjerismos, utilizan esos extranjerismos de redes sociales como, ahí va mi crush, ¿no? Ahí va mi crush. La otra vez vi un anuncio que me parece un anuncio estúpido, la verdad, pero bueno, allá ellos, y digo yo hablo inglés, y es más, yo ni digo, y es una elección propia, yo no digo ok, ni tampoco digo bye. Y eso que yo hablo inglés, pero yo no digo ok ni bye, o sea, no lo he adoptado. He decidido no adoptarlo y
perfectamente puedo andar así. Pero, por ejemplo, vi un anuncio que decía, dale un refresh, dale un upside down, no, dale un refresh al upside down. Pues, ¿para qué? Pues es que, por cierto, perdón, perdón es que acabo de ver el comentario de Eduardo Gómez, dice, Miguel, te faltó por poner a Marta de baile. Es que a mí, cuando iba en la vocacional, como los corregía en la pronunciación del inglés, y eso que todavía ni estudiaba lingüística ni nada, me decían Martín de baile. Ya saben, el ingenio. Para poner apodos siempre todos estamos bien buenos. Para eso sí, siempre estamos buenos. Y bueno, ¿por qué? Pues no me acostumbro, Ángel, no me acostumbro a decir ok y bye. O sea, nunca me acostumbré, como que no me llamó la atención. Pero pues, total, es una elección, es cuestión de elecciones, ¿no? No puedo yo decir o sea, no puedo estigmatizar. No puedo decir, es que los que dicen bye, los que dicen ok, me caen gordos, pues no. Sería una estupidez de mi parte. Simplemente, pues, haciendo recuento de mi propio idiolecto, de mi propia forma de hablar, pues yo los evito. Pues, no me acostumbré y será que en mis tiempos en que me formé aquí en Nesa, ya después, bueno, ya tuve que salir al resto de la ciudad para andar trabajando y para andar estudiando. Pero aquí, en mi barrio no se decía ok ni bye. En los 90. No decíamos, la verdad. Nosotros. No creo que entre los niños mal hablados de mediados de los 90 hubiera y de Nesa hubiera un ok o un bye. La verdad es que no, nadie lo decíamos. Entonces, pues yo con eso me quedé. Y pues prefiero, la verdad, mejor aprenderme reglas gramaticales complejas que ok y bye. Pero ya ven que está lo de mi crush, por ejemplo, otras que nos acostumbramos, ¿no? Que hasta el diccionario de la Real Academia, por ejemplo, las incluye como mouse, aunque la incluye como M-A-U-S, porque pues no adecua, sino adecua la escritura a la fonética del español. Y pues muchísimas cosas, ¿no? Les digo lo de mi crush, lo de, por ejemplo, el cast. Hay gente que dice, amé el cast. Y eso es bien interesante, porque eso de amé, pues en realidad no sería amé, sino sería me encantó. Porque el verbo amar, sí, o el ya sé, ¿no? Sí, el ya sé, que es el I know. Ajá, es un calco del I know. El verbo amar, porque amar y querer no es igual, ya saben cómo dice José. Porque el verbo love en inglés lo usan para todo. Yo puedo decir, I love my phone. Pero la verdad es que yo me oiría absurdo y tonto diciendo en español que yo amo mi teléfono. De amar, amo a mi hijo, amo a mi esposa. Pero entonces más bien en inglés tenemos varios verbos para expresar ese tipo de cosas. Me encanta, me gusta mi teléfono, ¿no? Me gusta. Entonces, pues ese tipo de cuestiones se van, digamos, ahí permeando en la estructura del español. Al español lo va un poquito condicionando el inglés. Y otro ejemplo es el de ya sé, ¿no? El de ya sé, que tiene que ver con el I know. Y lo utilizan mucho en español, que la verdad es que yo no le veo mucha consistencia a su estructura. Pero pues bueno, tampoco se puede uno andar por la vida juzgando. Esa no es la función de los lingüistas. Los lingüistas no juzgamos ni corregimos. Los lingüistas atestiguamos y damos cuenta de ello. Pero no andamos por la vida corrigiendo. Porque siendo uno quisquilloso y sabiéndose todas las reglas gramaticales, les podría sorprender. Por eso nadie debe afirmar que sabe hablar o escribir muy bien, porque puede salir un lingüista, puede llegar un yo cualquiera y hacerles ver muchísimos errores gramaticales, pero que se van volviendo algo común. Y claro que no está mal conocer un idioma, en efecto, que es lo que, el problema está en aprender inglés porque crees que te coloca en una posición superior, claro.
José, porque esa es la percepción generalizada que nos metieron en el neoliberalismo. De hecho, desde que se firmó el TLC, el Telecán, aquí en 1994, en ese algo implícito, con letra chiquita prácticamente, que a nadie le importó, fue que los cines iban a exhibir 80% de producción anglosajona y solo 20% de producción nacional. El Telecán mató al cine mexicano, así como el video mató a la estrella de radio, el Telecán mató al cine mexicano. Eso lo he dicho algunas veces. Tendré que hacer una canción al respecto, ¿no? Y entonces, pero también es producto, eso que pasa también es producto de la colisión de lenguas. O sea, de dos lenguas que chocan y se encuentran en un cierto espacio. Antes ese espacio, pues digamos que era un espacio físico, ahora es un espacio virtual, ¿no? Ahora en el planeta, pues coexisten dos lenguas y entonces, pues, se empieza a hacer una especie de hibridación. Lo de troca, por ejemplo, Karen, lo de troca es más bien producto de la hibridación, es del famoso Spanglish, pero pues esa hibridación es un fenómeno que es más orgánico, porque eso no es pretensión, sino que es más bien, pues, obviamente, dos realidades lingüísticas que colisionan. Déjenme ahora sí poner en la base, porque voy a estar manipulando el Google Earth un poco para mostrarles algo, para digamos que elaborar sobre mi punto, que eso de, por ejemplo, lo de elaborar, que lo dice mucho Ramiro, fíjense que eso no es tan del español, porque eso es elaborate, let me elaborate, pero en realidad elaborar no existe como tal. Si lo buscamos en así, el verbo elaborar como intransitivo, o sea que no sea elaborar un té, elaborar una casa, el verbo elaborar como intransitivo no existe con la acepción de explicarme mejor. Lo de elaborate es una forma de decir en inglés, voy a explicarme mejor, let me elaborate, pero en este caso, pues no voy a decir voy a elaborar. Eso probablemente se pega mucho en el ámbito académico, pero yo apuesto a que a Ramiro se le pegó porque él vivió en una realidad de habla inglesa. Obviamente él estuvo en Estados Unidos y entonces pues en toda esta zona, como colisionan el inglés y el español, aquí se dice troca, pero pues a la camioneta, pero ellos a un amigo ya le dicen compadre, he's my dearest compadre. This is el Jera, this is Ramiro Padilla, he's my compadre. Y entonces, pues ya, así como a nosotros se nos pegan cuestiones de ellos, a ellos también se les pegan cuestiones de nosotros. Pero eso es porque es una realidad, dos realidades lingüísticas que están colisionando entre sí, están chocando y se encuentran, y pues cualquier colisión pues tiene efectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, algunos dicen, ay, qué feo están hablando ahí el inglés. O dicen, qué feo están hablando ahí el español. Pero fíjense, en el siglo III, cuando el Imperio Romano había conquistado gran parte de Europa, incluso algo de Asia, y entonces en esta zona evidentemente se hablaba el latín, pero ya saben que había el latín culto y el latín vulgar, que el latín culto pues era el que hablaban básicamente pues en la iglesia y en el gobierno, y el latín vulgar pues era el que hablaba el pueblo, por eso viene del pueblo, que es vulgo. Y entonces pues aquí se hablaban otras lenguas autóctonas con sus propios dialectos, ya saben, dialecto, variante, que lo dijimos al principio de la sesión, y se hablaban por ahí del siglo III, reminiscencias, por ejemplo, de los íberos, de los visigodos. Aquí al norte se hablaban pues lenguas más emparentadas, incluso con el gaélico, porque esta zona de España tiene mucha influencia céltica, y de hecho pues de esas lenguas célticas antiguas, pero ya no hay familia que la acompañe, pues de ahí viene el idioma vasco que se habla aquí precisamente pues en el País Vasco y en Navarra, que son dos regiones autónomas de España donde se habla ese idioma que está solito en el mundo. Ya no hay ninguna lengua que se le parezca al idioma vasco. Pero entonces, pues con todas esas lenguas se empezó a combinar el latín por la influencia y también obviamente aquí pues en la Galia pues se empezó a combinar igual por esos siglos más o menos, siglo III, siglo IV,
con los idiomas autóctonos que aquí se hablaban en la Galia, y pues eso se convirtió en el francés. Pero imagínense, aquí de hecho hay unas lenguas que son más viejas que el español, que son el asturiano, aquí más o menos por esta zona, el asturiano, y el catalán, que también fueron combinaciones del latín con las lenguas autóctonas que se hablaban en España. Pero imagínense que la gente de Italia, de Roma, de lo que era la cabeza del Imperio Romano de toda esta zona, dijera en el siglo III o en el siglo IV: ay, ya oyeron qué feo se está hablando el latín allá en Hispania, porque Hispania significa tierra de los conejos. En esa zona donde estaba, digamos, pues lo que conocemos ahora como España. Entonces, imagínense, debe haber dicho así como muchos de ustedes, como de hecho algunos amigos que son pochos, pero que dicen, es que a mí, y me da asco hablar como pocho, me da asco que hablen pocho, pero es que no es tanto, a veces puede ser una postura social o ideológica, pero a veces puede ser algo natural, como lo natural fue que esas lenguas se combinaran con el latín y entonces naciera el español, y de esa forma, pues los que decían, ay, ya oyeron qué horrible latín andan hablando allá en Hispania, pues ya no tuvieron razón, porque pues eso fue la necesidad y la colisión de dos realidades lingüísticas fue más fuerte que sus prejuicios o que su afán de conservación de las costumbres o de la lengua, y entonces nació un idioma nuevo, que era el español. Probablemente un idioma nuevo que está naciendo, que puede que haya su propia gramática después, su propia estructura, y que una comunidad hable formalmente, que diga, yo hablo pocho, yo hablo spanglish. Puede ser que esté sucediendo en toda esta zona, porque son cuestiones que no controlamos. Tan no las controlamos que entre los 90 y la primera década de los 2000, pues todos estos países, ya saben, en los Balcanes, todos estos, acá, andaba por Georgia y Turquía, me va a regañar Pepe Fuentes, ahora sí, aquí donde está Croacia, Serbia, Eslovenia, Kosovo, Macedonia, Albania, que siempre ha sido un país comunista radical, medio raro, Montenegro. Todos estos países eran prácticamente uno solo, eran Yugoslavia, que el dictador Tito los mantuvo juntos, pese a las diferencias que había entre ellos. Pero si ustedes ven un croata y un bosnio, ustedes van a decir, son lo mismo, pero no, ellos van a decir, no, ¿qué te pasa? Yo hablo serbo-croata y yo hablo bosnio, y no somos lo mismo. Entonces, por esas diferencias que les daban identidad histórica y lingüística, pues se armó una guerra terrible, la guerra de los Balcanes. ¿En qué siglo surgió el español, Josemi? Entre el siglo III y el siglo IV, como combinación de precisamente esas lenguas autóctonas que se hablaban en España, de las que platicamos ahorita, y el latín. Y bueno, pues entonces les digo, por diferencias que tenían que ver no nada más con lo histórico, sino también con lo lingüístico, pues todos esos dijeron, estamos más a gusto separados. Y hubo una guerra bastante importante, la guerra de los Balcanes, que estuvo motivada por esas cuestiones. Y bien, pues nada más para que nos demos un quemón de que, pues de todos modos, si bien el mercado y el establishment pues nos siguen diciendo que aprender inglés es muy necesario, pues a lo mejor el sistema educativo o la propia elección de la gente, pues no ha sido suficiente para que México se convierta en un país bilingüe, como me lo llegó a decir mi camarada, porque sí es camarada, porque sí es obradorista, pero pues diferimos en esa cuestión, mi camarada con el que he trabajado ahí en la enseñanza de inglés para empresas. Vamos a ver nada más este video de referencia de uno de esos canales que
que son más, pues más de contenido de entretenimiento, donde ponen a prueba a los estudiantes de la UNAM, que qué tanto inglés saben. Pero lo chistoso es que el que les hace la pregunta tampoco construye bien su frase, también tiene faltas gramaticales en el inglés. Entonces, pues, no sé si reír o llorar, por ejemplo. Vean. And what's the worst thing that an ex have made to you? Has made, tendría que ser, porque es tercera persona singular. Bueno. I don't know. In English, please. ¿Me engañaron? Yes. They cheat on me. She cheat on me. Shit. No, eso Cheated. es una grosería, ¿no? No es cheat, es cheat. Cheat, ok. She cheat on me. Cheat on me. Hermanos, en esta ocasión venimos a hacer unas preguntillas aquí a la UNAM. Así es, son preguntas en inglés. A ver qué tal andan en inglés aquí en la universidad. ¿Qué onda? Vamos a ver. What are you studying? I am studying classical letters here in the university. Okay, perfect. Architect. At the university. Architect. Economy. I'm studying theater. Okay. I'm studying Hispanic literature. Okay. I'm studying classic literature. It's Greek and Latin. You Okay. Informatic. Informatics. Pero pues ahí la llevan, ¿no? Ahí la llevan. Isla Vlogs. What did you do last Friday night? Last Friday night, I don't remember. I think that I was in my house with my boyfriend. Yeah, we're Spending the night together. Yeah, you know. Okay. I go to the party with my friends. Okay. Sleep. Sleep. Okay. Very nice. See a movie with my girlfriend in the Cineteca. Oh, cool. Very cool. Oh, I see movies. I'm studying sometimes. I'm relaxed. I'm cool. What did you do last Friday night? Last Friday night I was in a party with my friends, drinking vodka and smoking some cigarettes. Oh, cool, bro. What did you do last Friday night? I was in the club with my friends, drinking some alcohol. Yeah. Isla Vlogs. What do you think about your university? Oh man, I guess it's amazing because first it's public and well it has a lot of things, amazing things. I mean, garden. Okay, yeah. The rooms. Yeah, it's cool. It's cool. Yes. Yeah. Okay. Well, I think UNAM is one of the greatest universities of Latin America, and we've got over 200 degrees, I think. Okay. And I think like I love my university. Okay. I think like it's the best school in Mexico, and I don't know, I love it. Okay. Pues digo, ahí está el ejemplo. Pues tienen cierto nivel, se defienden y esperaríamos entonces que sea también una cuestión de elección, porque también la realidad, como ya les demostré con mi testimonio, de que la cuestión de este hombre con el que yo he estado trabajando mucho tiempo y que la verdad es que me ha dado a ganar bastante bien durante algunos años, pues es empoderar a los trabajadores de las empresas privadas a través de enseñarles más inglés. Y quiero entonces ahorita, si es que voy a seguir enseñando inglés, que igual y no es mi prioridad sería desenvolverme más en el periodismo, pues que mejor sea a los que menos oportunidades tengan, no a los que ya las tengan y solo quieran ir por más. No es mi enfoque, no cumple con el enfoque comunitario que yo le quiero dar a mi desempeño profesional. Y por acá me decían hace rato que sí, que el caporal, de hecho él ya terminó la maestría en periodismo político en la Septien. Yo ya tomé un diplomado en la Septien. Y aparte pues estoy en contacto con algunas personas de ahí. Y aparte mi sobrino está estudiando en la Septien. No tienen el enfoque que le dieron a la carrera cuando la estudié en la UNAM. No tiene enfoque comunitario, ni tampoco social. Es un enfoque de mercado, es un enfoque derechoso. Y por ejemplo, ahí acaban de presentar precisamente un libro sobre la Casa Gris. Entonces, eso es lo que me ha disuadido de estudiar en la Septien.
No es barata, aparte. Yo creo que donde hice el proceso de admisión, que es la UDG, pues es más barato. Y aparte ofrecen la posibilidad de tener la beca del CONACYT. Y pues ya inicié el proceso, ojalá me la den también. Pero no, sería hacer corajes con mucho derechoso. Que también yo la siento por los enfoques y por lo que he estado un poco venadeando a la gente incluso que me entrevistó, de ahí de la UDG, y es un poquito más plural. Hay más tolerancia incluso para las posturas que manejamos nosotros. Pero en la Septien no, en la Septien está por ejemplo, ¿cómo se llama? Jesús Olmos, creo que sí. Es el que acaba de presentar el libro de la Casa Gris. No sé si es José Gil Olmos. El inglés surgió del alemán. Sí, surgió del alemán. Surgió cuando más o menos por ahí por el siglo V. No, antes, en el siglo IV, de hecho aquí lo voy a poner un poquito de nuevo. En el siglo IV, los pobladores del norte de Alemania, que es aquí la parte de Sajonia, de la parte de Sajonia, colonizaron algunas zonas de lo que era Britania. En ese tiempo no se le conocía como Inglaterra. ¿Por qué? Porque de hecho, ¿saben por qué se llama anglosajón? Es la combinación de lo que se llama anglo, evidentemente, y de Sajonia, de el norte de Alemania. Pero ¿saben por qué anglo? Ya lo he explicado en algunas ocasiones, pero déjenme decirles de nuevo porque vale la pena. Lo de anglo tiene que ver con que cuando ya por el siglo V llegaron los romanos, que de hecho todas las leyendas artúricas que tienen que ver con el Santo Grial, pues el Santo Grial obviamente pues es algo bíblico, ¿no? Que no, de aquí, de esta zona, de aquí, que no, de los acontecimientos bíblicos todos fueron en esta zona, y pues no conocían eso culturalmente aquí, no había forma de que lo conocieran. Entonces quienes lo llevaron fueron pues los romanos, que habían en el siglo III, el emperador Constantino había tenido una visión, ¿no? Que vio una cruz resplandeciente en los cielos, y de esa cruz salía una voz que le decía, con este signo vencerás. Y entonces, pues ellos tenían muy presente, pues incluso ellos ya tenían la tradición de los murales, ¿no? Y también pues ellos adoptaron el arte sacro, y pues a los ángeles los pintaban como gente rubia y espigada. Y entonces pues ellos cuando llegaron aquí dijeron, ahí está lleno de ángeles, porque todos son así como los pintamos en el arte sacro. Y entonces por eso le pusieron Angelia Terra, o sea, tierra de los ángeles. Y entonces, ¿cómo se dice tierra en inglés? Se dice land. Y ya por eso pues le llamaron England. Ellos le llamaron England a lo que le habían llamado Angelia Terra o Angleterre, que le llamaron también los franceses, que llegaron también a conquistar esta zona. Y entonces, Tierra de los Ángeles significa Inglaterra, por si no lo sabían, por si ustedes relacionaban culturalmente con cuestiones que tienen que ver con, no sé, con la elegancia y esas cosas, pues en realidad anglosajón tiene que ver la combinación de la palabra ángel o angelical con, ya se me está cayendo aquí el croma, con lo de Sajonia, con el reino de Sajonia. Y entonces pues sí, se considera una lengua germánica del este, el inglés. Está en la rama de las lenguas germánicas del este. Es una lengua germánica igual que el alemán. Las otras lenguas germánicas, por ejemplo, pues son el danés, las lenguas nórdicas en general, y por supuesto pues también el holandés, ¿no? El holandés, que pues evidentemente pues se habla en Holanda, como su nombre lo dice. Y bueno, pues ahora sí, yo creo que ya terminamos la sesión. Espero que les haya gustado. A mí sí me gusta dar estas sesiones.
Y pues aparte, acuérdense que pues hicimos la dinámica ahí en el grupo de Telegram, ¿no? Que yo les pregunté, les hice la encuesta de qué es lo que preferían, qué tema preferían, y pues eligieron que tiene que ver con el adoctrinamiento, tiene que ver con las cuestiones de ideología dentro de la lengua, los prejuicios y mi postura con respecto al inglés y mi experiencia como maestro de inglés. Entonces, pues creo que ha estado bastante interesante, pienso yo. Por eso hasta preparé el Google Maps del Google Earth, perdón, para enseñarles, pues, ubicarlos en las cuestiones geográficas con respecto a las lenguas que estamos mencionando. Bueno, pues aquí veo a muchos que llegan nuevos, por cierto. Veo también a Lleno Herrera, dice, les recomiendo que vean la TV en inglés, por lo menos Netflix, pongan audio y subtítulos en inglés, se aprende mucha pronunciación. Pues sí, yo lo que hago para la pronunciación, pues es estudiarlo, digamos, desde la manera científica, que es la fonética, y pues eso es útil, eso es útil también. Luego, ¿quién más está? Dice, broma, cuando él le dice, no es en serio, no es el significado, y lo repites mucho, estoy curioso de lo que me dices, y ella no sabía ni lo que estaba diciendo tampoco. Se refieren a una entrevista, a una entrevista. Vi una entrevista en esta chica muy alzada que repetidamente usaba la palabra random. Sí, ándale, ese otro extranjerismo, ¿no? Sí, es que muchos vienen de que a veces los contenidos por ejemplo, ese se utiliza mucho en el ámbito del gaming, y como pues antes los videojuegos no los traducían, pues mucha gente se quedó con los nombres de las cosas en inglés. Entonces, pues, eso es bastante recurrente también. A ver qué dicen aquí los comentarios. Dice, es más útil como lo enseña usted, profe. Ay, gracias, siempre echándome flores. El monero Simpson, muchas gracias. Gracias, Karen, por tus palabras. Dice mi querido Jerry, gracias por todo. Déjenme ver mejor los comentarios desde aquí, directo desde la ventana del Chrome. Dice Betty, recomiéndame a dónde estudiar inglés de negocios. Es complicado. Mejor ve los contenidos de Intelligent Business, así se llama, Intelligent Business, o sea, negocios inteligentes, que es de Cambridge. Tiene un montón de videos en YouTube, pero si no, déjame poner aquí, Betty, por si te puedes en algún momento anexar al grupo de Telegram, y ahí me contactas. O a mi correo. Mi correo está en la descripción del canal, ahí en la pestaña de descripción del canal, o de donde dice más información. Y ahí, si quieres, contáctame. Yo te mando gratis en PDF esos libros de Intelligent Business, y te mando también los audios, para que vean que yo no soy un mercenario. O bueno, ándale conmigo, si quieres, escríbeme y nos ponemos de acuerdo, y te puedo dar un cursito, te puedo evaluar y te puedo dar un cursito, y yo lo tengo más cuadrado. La verdad es que no es por nada, pero dicen que sí lo enseño bien. He tenido muy buenos resultados y muy buenas críticas en eso también. Dice también Carmen Trejo Domínguez, saludos, muchas gracias, Carmen, por estar aquí, gracias por su clase, profesor, saludos, dice Jesús 66, no, pues gracias a ti por haberte quedado hasta el final. Mi querido José Ramírez dice, yo leo inglés sin dificultades, igual lo hablo, aunque no con fluidez con que hablo en español, evidentemente, pues sí, es tu segunda lengua, pero puedo tener una conversación sin problemas, participar en reuniones u ofrecer una charla, claro, pero pues es que tú ya estás inmerso en un ámbito académico de lleno, y aparte en una realidad mucho más bilingüe que la nuestra, aquí en México. Entonces, aquí desafortunadamente, o sea, hay esa exigencia. Esa es yo creo que la mayor disparidad, esa exigencia de que todos hablen inglés, pero esa cuestión de que el inglés es de quien lo paga. Ahí está la cuestión. Si se enseñara gratis parejo a todos, ya sería una elección aprenderlo o no, o hablarlo o no. Así como, por ejemplo, en Europa, pues todos hablan su lengua autóctona, su propia lengua materna, y también hablan el inglés, pero porque el aprendizaje está de lleno en el sistema educativo.
Esa es la cosa, o sea, ¿cómo pueden? Porque si no se trata de clasismo, porque son cínicos, ya saben que aprender inglés cuesta, pero aún así le exigen a todo el mundo que hable inglés, porque si no hablas inglés eres ignorante, pero no tiene que ver. Sí, dice Holanda es una región de los Países Bajos, sí, de hecho hay varias denominaciones, estoy al tanto de ello, estoy al tanto de que una cosa es Holanda y otra los Países Bajos, y de hecho cada uno tiene su bandera incluso, sí, lo sé, y también ahí se habla el flamenco, también, el Flemish, otra lengua que es otro rollo también, y también hay un híbrido, por ejemplo, entre el holandés, el famoso Dutch, entre el holandés y las lenguas africanas, que se llama el Afrikaans, que se habla en Sudáfrica. Y en África, déjenme ver, aquí tengo el mapa, pues para qué nos hacemos guajes. En Sudáfrica y en Lesoto. Ajá, ahí se habla el Afrikaans, que es un híbrido, es una lengua híbrida entre el holandés y el suajili y el bantú. Entonces, pues, gracias entonces a todos por sus comentarios. Gracias a MSB. Muchas gracias, Karen, por tus palabras nuevamente. Gracias a las dos Cecis, tanto Herrera como Felipe, que pues aquí estuvieron. Ceci Felipe, pues es mi hermana. Y también, ¿qué más? Omar Marín, muchas gracias también por tu presencia. También a mi querido José Ramírez, que ya lo había saludado. A mi querido Jera, mi querido Jerry, muchas gracias. Te mando un abrazote. Y bueno, pues ahora sí, nos despedimos porque nos prolongamos bastante. Nos vemos por la noche en Sin Censura, a las 9 de la noche. Y más tarde, pues ahora sí para hablar del tema que quedó pendiente, de la cuestión televisiva, del adoctrinamiento a través, ya habíamos visto por encimita lo del fútbol y la religión, pero pues yo creo que vamos a meter un poquito más lo de los reality shows, porque el gran reality show con el que capitalizó yo creo el chantaje popular y sacó dinero directamente de los bolsillos y le metió la mano directamente a los bolsillos a los mexicanos, Televisa, pues fue el Teletón. Entonces, pues de todo eso hablaremos mañana, si no surge otra cuestión. Así que pues ahora sí nos despedimos, porque pues ya saben, temprano hay que ir a perseguir esa esquiva y correlona chuleta. Muchísimas gracias a todos, mis queridos botas negras. Y dice, otro recital no pedido para el próximo domingo. Me late que sí, Me late que ya sea sábado o domingo. Ya les dije a mis sobrinos que a ver si pues retomamos el que quedó pendiente allá en el Mineral del Chico. Dice Genaro, ya me uní al grupo de Telegram. No es de Instagram, es de Telegram. Habrá boing y torta. No esta noche, porque ya es tarde y si cenas pesado te pueden dar pesadillas, así que no es recomendable. Ahora sí, pues se levanta la sesión. Muchísimas gracias a todos por su atención. Nos estamos viendo durante la semana. Que descansen y muy buenas noches.